Hola Patricio, muy buenas tardes a usted y a todas las personas que nos escuchan hoy día a través de UFRO Medios. Bueno, vamos a ir conversando respecto también de algunas miradas que se tienen respecto de la Convención Constitucional y cómo desde el punto de vista del derecho constitucional pudieran eventualmente intervenir, digamos, en este trabajo. Por ejemplo, hay quienes critican la Convención, Estefanía, por ciertas transgresiones. Estoy leyendo textual lo que se publicó y lo que se ha publicado. Por ciertas transgresiones a las máximas de experiencia, a la tradición constitucional occidental, o que se extralimita en los principios básicos del Estado de Derecho democrático. ¿Cuál es su mirada en relación al funcionamiento y los resultados que evidentemente hasta ahora ha presentado la Convención? A decir verdad, efectivamente en nuestro país existen ciertas tradiciones. Ya dentro de esas tradiciones podemos encontrar la existencia de una república, es decir, desde que tenemos vida independiente hemos sido una república, no una monarquía. Hemos tenido la figura de un presidente de la república relativamente fuerte, entre otras características. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos dentro de un proceso constitucional, a mí me parece que es bastante evidente que van a existir ciertos cambios. Ya efectivamente se pueden hacer algunos cambios, así lo ha demostrado la historia y la perspectiva comparada, es decir, en otros países esto también ha ocurrido y la verdad es que desde mi perspectiva no hay que tenerle miedo a estos cambios que puedan darse. En el caso específicamente chileno, la verdad es que no hay cambios que sean absolutamente profundos. Hay algunos autores que han sostenido ya, incluso personas que han estado viendo nuestro proceso constitucional y que provienen de otras latitudes, que de hecho, particularmente en el caso del sistema político, los cambios no han sido realmente profundos, ¿ya? Eso es importante porque, por ejemplo, un cambio profundo sería que se estableciera un sistema federal y la verdad es que esa clase de iniciativas no han prosperado en la convención. En relación al surgimiento, por ejemplo, lo que se ha planteado del Estado social de derecho, efectivamente, si nosotros hacemos un poco de historia, la verdad es que la Constitución del 25, en esa época recién estaba pensándose en el Estado Social de Derecho y por eso nosotros no lo consagramos. La Constitución del 80 sabemos que obedece a un periodo de dictadura y por lo tanto y que tenía una visión ideológica bastante marcada y en consecuencia no hay atisbos de ese Estado social en nuestra actual constitución. Ahora me parece que no es de alguna manera excesivo o extremo la forma en que hasta el momento se ha estado consagrando el Estado social de derecho. Creo que de alguna manera son críticas que en gran medida son infundadas. Ahora, interesante es mirarse de alguna manera en el espejo, y cuando digo mirarse en el espejo, compararse con otros países que hayan pasado, ¿no?, por procesos similares al nuestro, lo que podríamos determinar como derecho comparado. ¿Hay experiencias entonces similares en otros países, Estefanía, en temas como, por ejemplo, una cuestión que ha sido ampliamente criticada, la eliminación del Senado y la creación de un órgano representativo de regiones? ¿Y qué resultado, ¿no?, han mostrado estas apuestas una vez ya entrada en vigencia la nueva Constitución? Ya, ese es un tema que, como usted señalaba, Patricio, la verdad es que ha sido ampliamente debatido. Sin embargo, y en otras latitudes ha sido así también. En algunos casos se ha pasado del unicameralismo al bicameralismo o del bicameralismo al unicameralismo y la verdad es que no ha sido un proceso necesariamente doloroso o que haya destruido el Estado como se ha planteado en algunos casos. El inconveniente que tenemos en nuestro país al día de hoy es que no sabemos exactamente esta Cámara de las Regiones cuáles van a ser sus funciones. Sabemos que en el espíritu está de que exista este bicameralismo de alguna manera asimétrico, porque una de las cámaras, particularmente la Cámara de las Regiones, no tendría exactamente las mismas funciones y tendría menos que la Cámara
de Diputados, pero no es posible que nosotros hagamos un juicio al respecto en la medida que no sabemos cuáles van a ser sus funciones. Por lo tanto, no sabemos qué tan asimétricas van a ser estas dos instituciones, la Cámara de Diputados y la Cámara de las Regiones. Entonces, como le digo, solamente hasta el momento conocemos cuáles son los principios que inspiran este cambio, pero solamente vamos a poder tener una visión acabada cuando sepamos cuáles van a ser las funciones, si efectivamente va a ser un bicameralismo asimétrico o en el fondo se va a replicar la estructura de la Cámara de Diputados en cuanto a sus funciones. Precisamente por eso le hacía la pregunta en términos de mirarnos al espejo y compararnos con otras realidades, ¿no? Si es que efectivamente hay alguna experiencia a nivel internacional que permita saber cuáles son los resultados de una decisión como esta. Sí, lo que pasa es que no necesariamente hay una tendencia clara al respecto de los distintos países. Los distintos países, haciendo uso de su soberanía, han experimentado los dos procesos. Han experimentado un proceso de pasar del unicameralismo al bicameralismo y del bicameralismo al unicameralismo. Y de alguna manera se han entregado las funciones que se estiman necesarias. No es posible, eso ha ocurrido en varios países, pero no es posible ni siquiera establecer un parangón, porque eso va a depender también de la cultura de los distintos países, en el sentido de que se acostumbren a realizar, a que las funciones atribuidas se realicen por parte de distintos órganos y sobre todo que exista un sistema de control que sea importante y que las funciones estén bien definidas y por supuesto, y yo creo que aquí hay que detenerse un poquito, que exista un ente capaz de controlar que efectivamente cada una de esas unidades realice bien sus funciones. Por lo tanto, en este caso va a ser de trascendental importancia el hecho de que se establezca un sistema fuerte de control de constitucionalidad. Y yo creo que en ese tema las personas en general están súper preocupadas por el tema de esta Cámara de las Regiones, que tiene por finalidad precisamente otorgar mayores competencias a las distintas regiones del país, pero la verdad es que probablemente lo que va a ser determinante en ese caso va a ser precisamente el sistema de control de constitucionalidad que se establezca. Bueno, otra de las características que uno pudiera identificar hasta aquí, ¿no? Hasta lo que ha trabajado hasta ahora la Convención Constitucional dice relación con este elemento cuantitativo del trabajo constituyente que se refleja en más de 250 artículos y entiendo que vamos a llegar prácticamente a los 500. ¿Qué significa en rigor esto para las ciudadanas y ciudadanos, esta característica de la eventual nueva Constitución? Bueno, las características en realidad pueden ser en general de dos tipos. Esta es una clasificación que nosotros enseñamos en teoría política y constitucional, que son las constituciones más sucintas y las constituciones más desarrolladas, ¿ya? Nuestra actual constitución se sitúa más bien en un punto medio, diría yo, porque no es una constitución que tenga pocos artículos, pero tampoco un número considerable. La tendencia, me parece a mí, al menos desde la perspectiva latinoamericana, es ir teniendo cada vez constituciones más desarrolladas. Y en ese sentido no sería extraño que la Constitución chilena llegara no solo a los 300, sino inclusive a los 400 artículos. Y en realidad tampoco es algo extraño. Pensemos que, por ejemplo, la Constitución de Ecuador tiene un número similar de artículos y probablemente una inspiración relativamente similar, donde se desarrollan muy bien las funciones, las estructuras de poder, pero sobre todo donde los principios y los derechos fundamentales ocupan un número importante de artículos de la Constitución. Así que yo creo que en realidad no es un fenómeno extraño, es un fenómeno que obedece también, creo yo, a las esperanzas que están puestas dentro del proceso constitucional y dentro de un cambio a la Constitución, puesto que las personas de alguna manera desean
que estos derechos o que el desarrollo de los derechos se encuentre bien normado en la Constitución. Yo creo que es un fenómeno también que obedece probablemente a la desconfianza que existe en el legislador o en los poderes públicos de poder desarrollar de mejor medida, o sea, desarrollar de manera apropiada estos derechos, y por lo tanto la ciudadanía prefiere en términos generales que los derechos estén no solo establecidos en la Constitución, sino también su detalle, su contenido establecido en la misma. Estefanía, el primer artículo del borrador, ¿no?, de esta propuesta de constitución política deja atrás la definición de Chile como un Estado subsidiario y pasa entonces a un Estado social y democrático de derecho, dice. Además de plurinacional, intercultural y ecológico. Esa es parte incluso textual, digamos, de el primer artículo de la propuesta de nueva Constitución. ¿Qué significado tiene cada uno de estos conceptos y de qué manera tendrán que materializarse si se aprueba entonces esta propuesta de Constitución? Desde mi perspectiva, probablemente las definiciones más importantes en relación a la estructura del Estado tienen que ver con que sea un Estado social de derecho y con que sea un Estado plurinacional. ¿Ya? Esas dos características van a definir lo que se va a hacer en relación a la distribución de poder y a cómo se ejerce el poder. En relación al Estado social de derecho, esto en contraposición, si lo vemos en contraposición al Estado subsidiario, quiere decir que el Estado toma partido, que el Estado regula, que el Estado se hace cargo de determinados contenidos que afectan directamente la vida de las personas. ¿Ya? Esto quiere decir que no necesariamente, o sea, que en el caso de que los privados no se hagan cargo de determinada materia por cualquier motivo, el Estado necesariamente va a intervenir y que tiene la facultad, y esto es probablemente lo más importante, tiene la facultad de intervenir directamente en algunos casos. ¿Ya? En el Estado subsidiario esto no se puede porque en general la iniciativa está entregada a los particulares y cada vez que el Estado quiere intervenir requiere de una ley de quórum calificado y tiene ciertas trabas para poder hacerlo. En el Estado social de derecho, que es el que prima, y si le agregamos democrático, que es el que prima en Europa, la verdad es que el Estado no tiene las trabas que tenemos hoy en día para poder emprender acciones que colaboren con, en último término, con el ejercicio de los derechos, principalmente con los derechos sociales. ¿Ya? Entonces ahí ya vemos un cambio y vemos que necesariamente cambia el rol del Estado. Y en relación al Estado plurinacional, sí, en relación al Estado plurinacional, la verdad es que el principal cambio o la principal característica es que tiene que ver con que se reconoce que existen dentro del Estado chileno más de una nación, que no somos todos absolutamente homogéneos, sino que existen dentro de este Estado más naciones y a las cuales se les debe reconocer cierto nivel de autonomía en determinados grados. Ahora, no existe un estándar en relación a que nosotros digamos, bueno, si se reconoce esta y esta autonomía, por ejemplo, que tengan tribunales especiales y específicos, o que tengan un sistema de justicia aparte, o que puedan elegir representantes, etcétera. La verdad es que no existe un estándar que nos diga esto hace que sea plurinacional o no, porque eso ha sido muy, muy variado en los distintos lugares del mundo. Pero lo que sí es necesario para que sea un Estado plurinacional, que se reconozca al menos cierto nivel de autonomía a las distintas naciones. Esto solamente en un caso muy extremo, y esto es necesario que yo creo que la gente lo sepa, solamente en casos muy extremos se puede llegar a la completa autonomía territorial, es decir, a que se forme un nuevo Estado a raíz de esa autonomía. Pero en general, evidentemente, las constituciones no lo permiten porque necesitan también la unidad del Estado. Tenemos una constitución y un Estado, y por lo tanto la tendencia es a que se reconozca cierto nivel de autonomía, pero en ningún caso al extremo de que estén funcionando como un Estado aparte.
Estefanía, la siguiente y última pregunta, porque nos está alcanzando el tiempo, de alguna manera se vincula con esta atmósfera que estamos viviendo, que uno pudiera calificarla como normal, no previo a un proceso eleccionario o al menos plebiscitario, más aún de la importancia que tiene la generación de una nueva constitución, más aún dado el contexto en el que se genera esta nueva constitución, considerando que por lo general nuestras constituciones se han desarrollado en momentos de excepción constitucional, con dictaduras, recordemos la del 80, ¿no? Entonces, pudiera uno apelar, digamos, a una discusión democrática en torno efectivamente a la propuesta de nueva constitución, ¿o no? De pronto se encuentra uno con este concepto de la posverdad que finalmente se traduce en mentira respecto de ciertos temas que, lo sabrá usted mejor que yo, de alguna manera generan influencia en términos del pensamiento de la gente. En este sentido, ¿qué le pareció, Estefanía, el inserto en algunos diarios de circulación nacional el fin de semana de un grupo de abogados, colegas suyos, jueces, también son 250, 300 creo, ¿no? Quienes abro comillas, expresaron su preocupación ante iniciativas que permanentemente buscan socavar la independencia del Poder Judicial, crean sistemas de justicia paralelos, aumentan la burocratización, control y tamaño del Estado, dividen al país en naciones y en autonomías, tiene que ver con lo plurinacional que recién comentaba usted, sin considerar la rica diversidad multicultural de la nación con un claro sesgo identitario. ¿Qué le parece este tipo de manifestaciones en los medios de prensa? Insisto, la pregunta, ¿qué le parece? Bueno, en realidad yo creo que siempre cuando una persona ejerce un derecho y lo hace por los mecanismos establecidos en la propia Constitución es algo positivo. Partamos de ahí. Yo creo que es una manifestación del ejercicio de la libertad de expresión y desde esa perspectiva me parece lícito y me parece positivo el hecho de poder poder expresar opiniones que son disidentes respecto de lo que piensa otra parte de la población. Ahora, yo creo que va a ser súper importante, o sea, hasta el momento lo que tenemos en relación a los sistemas de justicia, lo que se ha aprobado, las normas que se han aprobado sobre sistemas de justicia, es que la justicia en el fondo va a ser intercultural, que van a existir órganos que de alguna manera incorporen esta visión, principalmente de los pueblos indígenas, ¿sí? De eso estamos hablando, pero creo que va a ser importante la bajada de la ley que se haga por parte, o sea, que se haga por parte de la ley de estas materias. La mayor o menor burocratización va a depender de eso, pero creo que de alguna manera nos hace falta un poco mirar hacia otros países que tienen un componente indígena importante, ¿ya? Y ellos de alguna manera han resuelto estos temas y conocemos experiencias comparadas que son relativamente exitosas en relación a considerar la justicia de los distintos pueblos originarios. Y como le digo, el grado de reconocimiento o el grado el radio de acción en el fondo que van a tener estos tribunales interculturales va a ser de alguna manera establecido por la ley. Yo creo que aquí hay principios que se plasmaron en el texto de la nueva Constitución que provienen de la Comisión de Sistemas de Justicia y que en el fondo van a ser desarrollados por la ley. Yo creo que aquí hay que de alguna manera estar relativamente tranquilo. En todo caso, quiero referirme muy brevemente al tema de que de alguna manera se están creando nuevas naciones. Yo creo que Chile, sin lugar a dudas, si nosotros estudiamos, por ejemplo, los componentes de la nación de distintos autores, de Bordeaux estoy pensando en distintos autores, la verdad es que desde esa perspectiva Chile sí es un país plurinacional, sí tiene distintas naciones dentro de sí. A mí me parece que simplemente la Constitución, el nuevo texto constitucional lo que ha hecho es de alguna manera reconocer la existencia de estas naciones, más que de crear nuevas naciones. La verdad es que eso lo ha hecho la historia, la fuerza de los hechos, nuestra historia como país. Entonces yo creo que, o me parece de justicia el hecho de que
de que efectivamente esto se plasme en un nuevo texto constitucional. Y creo que de ahí la importancia también, cuando tengamos las próximas elecciones parlamentarias, de poder elegir a personas que de alguna manera representen lo que yo quiero, si yo estoy de acuerdo o no con esta nueva constitución o la visión que yo tengo sobre sobre cómo deben ser interpretadas las normas, porque un trabajo sumamente arduo va a corresponder al próximo Parlamento. Estefanía Esparza, doctora en Derecho Constitucional, académica de nuestra Universidad de la Frontera, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Le agradezco esta conversación. Que tenga buena tarde. Muchas gracias, Patricia. Muy buena tarde y un cordial saludo a las personas que nos ven y nos escuchan.